Buenas tardes, chicos de Quinto Naturales. Bueno, nuevamente juntos para abordar esta segunda etapa de trabajo. Vamos a comenzar con la explicación de un tema que es sumamente importante en el mundo de la física y es la parte de hidrostática o el segmento de hidrostática que trata de los fluidos estancados. O sea, bueno, fluidos sin movimiento. Por ejemplo, el agua de un lago, el agua en un vaso, el agua en una laguna, forman parte del fenómeno, el agua en una pileta, forman parte del fenómeno de la hidrostática. Bien, para abordar esta temática tan apasionante, lo primero que vamos a entender es el concepto de presión. ¿Sí? Bien, cuando yo hablo de presión, ¿sí? Estoy hablando, con P vamos a anotar presión, que es la fuerza aplicada sobre una cantidad de área o un área determinada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo hago una fuerza sobre un área menor, voy a ejercer más presión que si hago una fuerza sobre un área superior. Esto lo podemos ver en la arena, por ejemplo, si nosotros ponemos, obviamente que nuestra fuerza es nuestro peso, ¿no? Nuestro propio peso. Y fíjense ustedes, hagan una prueba. Si ustedes en la arena se ponen una sandalia, ¿no? o una hojota o una zapatilla, y bueno, van a ejercer una cierta presión sobre la arena. Se van a hundir determinados centímetros, ¿verdad? Ahora prueben pedirle un taco aguja o un zapato de taco aguja a alguien y párense ahora sobre el taco aguja. Ustedes van a ver que se va a hundir o a profundizar sobre la arena mucho más que en el caso anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, la misma fuerza que es mi peso, porque mi peso no ha cambiado, antes lo aplicaba sobre una superficie mayor, un área mayor. Área y superficie es lo mismo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Lo estoy aplicando esa misma fuerza en una superficie menor, por lo tanto hay mayor presión. ¿Por qué? Porque al ser el denominador, el número de abajo de la fracción, más pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el cociente va a ser superior, o sea que me va a dar una mayor presión. Muy bien, de la fórmula de presión podemos despejar la fuerza o el área simplemente con pasajes de término, ¿verdad? Entonces me va a quedar que fuerza es presión multiplicado por área, y área es fuerza dividido presión. Estas son las dos formulitas derivadas de la fórmula general de presión. Bien, ya entonces mencionamos lo que es presión, así que por lo tanto ahora vamos a ocuparnos de las unidades que vamos a abordar en presión. Bueno, las unidades de presión son múltiples, son muy variadas, cada país ha usado convenientemente una u otra, pero nosotros vamos a comenzar con una que la fuerza me la da en Newton, en el sistema internacional, ¿sí? O sistema MKS, y el área me la da en metro cuadrado. Esto significa que esta unidad de presión es el Newton sobre metros cuadrados. ¿Pero qué significa Newton sobre metro cuadrado? Pascales, que esto a lo mejor sí lo han oído más que nada en los datos meteorológicos. Más bien, a lo mejor, no tanto en pascales, sino en hectopascales, que es una unidad derivada del pascal, lo mismo que el metro con el hectómetro, es exactamente lo mismo. Entonces, interpretamos y aceptamos que el Newton sobre metro cuadrado es el pascal, y que a el pascal yo lo puedo llevar a hectopascal simplemente dividiéndolo por 100, porque tengo dos lugares de diferencia. Bueno, la fuerza, como ya les dije, va a venir dada en Newton en este sistema de unidades y el área en metros cuadrados. Bien, así lanzamos un poquito lo que significa la expresión matemática y un poquito lo que significa hablar de presión. Pero como les dije, la presión, si ustedes leen folletería
o leen información de otros países, la pueden encontrar en otras unidades. Muy bien, acá entonces en esta placa tenemos todas las equivalencias, no todas, pero algunas cuantas de unidades de presión que se utilizan en el mundo y por supuesto las equivalencias para convertir de una a otra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en la primera, un hectopascal es igual a 100 pascales. Esto es lo mismo que decir un hectómetro igual a 100 metros, es lo mismo. Un hectopascal es igual a 100 pascales. Una atmósfera, que es otra unidad de presión, generalmente la presión atmosférica ahora la estamos escuchando en hectopascales, pero anteriormente me la daban en atmósferas. Entonces, bueno, es bueno conocer las equivalencias o ver cómo puedo llegar de hectopascales a atmósferas. Bueno, una atmósfera, chicos, equivale a 1013 hectopascales, 1013,24 hectopascales. Y eso hace, si yo esos hectopascales los paso a pascales, que es multiplicado por 100, bueno, 101.324 pascales, que es el equivalente a una atmósfera. También una atmósfera nosotros la podemos comparar con otra unidad que anteriormente se utilizaba para dar presiones del tipo atmosférica o la presión donde nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestro planeta, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y otra unidad utilizada, más que nada, no en América Latina, pero sí en países como, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, es la libra sobre pulgada cuadrada. Y el equivalente aquí estaría. Una atmósfera es igual a 14,7 libras sobre pulgadas cuadradas, que sería otra unidad de presión. Bueno, estas son distintas unidades de presión y las equivalencias para yo poder convertir de una a otra sin problema. Muy bien, dijimos que cuando nosotros calculamos la presión y no hay otra fuerza actuante más que nuestro propio peso, justamente la fuerza que hace la presión es el peso, ya sea de cualquier cuerpo o de nosotros mismos, ¿verdad? Es nuestro peso. Bueno, es importante recordar que el peso de cualquier cuerpo siempre lo vamos a hallar multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria. Acordémonos que para que el peso nos dé en newton, la masa deberá estar en kilogramos y la aceleración gravitatoria va a tener que estar en metros sobre segundos cuadrados, ¿verdad? Todas unidades del sistema MKS. Y acordémonos que para nuestro planeta la aceleración gravitatoria vale 9,81. Entonces, sí, este valor va a ser constante, siempre el mismo para nuestro planeta, y acordémonos que la masa siempre debe estar en kilogramos. O sea que si yo tendría la masa en gramos, tendría que cambiarla a kilogramos antes de aplicarla a esta formulación. Bien, continuando con el tratamiento de el eje de presión, otra forma, digamos, otra de las magnitudes usadas, dijimos que son el área. Hablar el área de cuerpos o de superficie, hablar de área o superficie es lo mismo de cuerpos geométricos, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tienen en esta plaquita 4 de las figuras más, creo, utilizadas, pero obviamente que están todas las figuras contempladas, ¿verdad? Pero aquí tenemos 4 como para ilustrar, donde tenemos la figura y la fórmula de área que le pertenece a cada una de ellas. Tenemos el cuadrado, que es lado por lado, o lado al cuadrado, para calcular el área. Tenemos un rectángulo, que es lado mayor por lado menor, para calcular su área. Tenemos un círculo, que acordémonos que la distancia desde el centro a la periferia se denomina radio, y de extremo a extremo de la periferia se denomina diámetro. Entonces, el área para el círculo es pi
por radio al cuadrado, o sea, pi, que es un número también constante y que vale 3,14, por la distancia del centro a la periferia, que sería el radio del círculo. Y por último, la siguiente figura que yo quise que ustedes tengan para calcular su área es el triángulo, donde siempre vamos a operar para calcular el área de un triángulo con base por altura del triángulo, todo dividido 2. Base por altura sobre 2, que es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Bien, ahora sí, lo que nos compete a continuación, una vez visto cómo hallamos el peso, cuáles son las unidades de presión utilizadas y cómo podemos hallar el área, hacer o tratar un ejemplo de presión, ¿sí? Entonces, un problemita clásico de presión, fíjense ustedes, se los leo, después se los muestro, dice, hallar la presión que ejerce un cubo de madera, es decir, hablamos del cubo como una caja normal, de arista 0,5 metros. Bueno, cuando yo hablo de un cubo, de una caja y demás, hablo de arista, ¿de qué estoy hablando? De cuánto mide un lado del mismo, ¿verdad? Entonces, de arista 0,5 metros, y dice, cuando está apoyada sobre el suelo, si la masa de la misma es de 3.500 gramos. Bueno, fíjense, la caja está apoyada sobre el suelo y ejerce una presión, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué fuerza? Con el peso, como lo dijimos antes. Simplemente, es decir, yo acá, para calcular la presión, deberé calcular la fuerza, que será la fuerza peso, y el área de la caja. Si ustedes siguen el tratamiento de este ejemplo, ustedes ven que la fuerza, ¿sí?, la voy a calcular haciendo la masa por la gravedad, como dije antes. Entonces, ¿cuánto vale la masa? 3.500 gramos. Pero acuérdense que está en gramos y lo debo pasar a kilogramos. Por lo tanto, para pasar de gramos a kilogramos, ¿qué hacía? Dividía por 1000. Entonces, esto me va a quedar la masa 3,5 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es un valor constante, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y eso me va a dar en newton, y ahí me daría el peso, que sería este número, y valdría 34,3 newton. A continuación calculo el área. Dijimos, un cubo, o sea que la base que apoya sobre el suelo, que es un cuadrado de lados iguales, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular el área será lado elevado al cuadrado o simplemente lado por lado. Como cada lado valía 0,5, es dato del problema, 0,5 al cuadrado nos termina dando 0,25. ¿Qué unidad? Metro cuadrado, porque al estar en metro y elevé al cuadrado, me queda metro cuadrado. Y bueno, ya con los datos voy a la fórmula de presión y donde dice fuerza, ¿qué pongo? El valor de la fuerza que calculé en newton. Abajo o en el denominador donde dice área, ¿qué pongo? El área que calculé, es 0,25 metros cuadrados. Divido, numerador dividido denominador, y ese va a ser el valor de la presión. ¿En qué unidad? Newton sobre metro cuadrado. ¿Y a qué era igual newton sobre metro cuadrado? A pascales. Entonces ahí obtuve el valor de la presión en pascales. A continuación vamos a ver de este mismo problema cómo puedo convertir esos pascales a todas las unidades que vimos anteriormente. Y bueno, simplemente como ustedes ya han operado en otros temas de la primera etapa, hacerlo con regla de 3. Fíjense ustedes que primero trato de convertir los pascales a hectopascales, que es una de las unidades que yo nombré. Entonces digo, 100 pascales es un hectopascal, lo mismo que decir 100 metros es un hectómetro, ¿sí? Entonces, los pascales que me dio el problema, 137,2 X, y ahí resuelvo por regla de 3. De esa forma y con esas relaciones que vimos en las placas anteriores, puedo ir calculando las unidades de presión vistas en las placas, todas, simplemente con regla de 3. Fíjense que aquí las tenemos todas resueltas. Bueno, pueden sacar atmósfera, pueden sacar libras sobre pulgada cuadrada,
puede sacar en milímetros de mercurio, es decir, así pueden hacer la presión en todas las unidades vistas. Bien, y un problemita más, ¿sí?, de ejemplo para terminar, que ahora en vez de ser un cubo, el cuerpo que está apoyado, es un cilindro. Bueno, el procedimiento es igual que para el cubo, simplemente que como ahora es un cilindro lo que está apoyado y ejerce presión, ahora la base es un círculo, no es más un cuadrado, porque no es más un cubo, es un círculo, es un cilindro. Entonces tendré que tomar para sacar el área del círculo, que acuérdense era pi por radio al cuadrado. En este caso el problema me da de dato el diámetro, ¿sí? O sea que el diámetro vale 50 centímetros. Bueno, los centímetros siempre lo debo pasar a metros para trabajar en el sistema MKS o sistema internacional. Y acordémonos que el diámetro siempre es el doble del radio, es decir, como yo conozco el diámetro, para calcular el radio, que es lo que voy a necesitar en la fórmula, debo dividir el diámetro por 2, porque dijimos que el diámetro es el doble, ¿sí?, del radio. Bueno, de esa forma voy a sacar, es decir, el radio del cilindro, que es la distancia del centro a la periferia, y voy a calcular pi por radio al cuadrado, 3,14, por lo que me da ese radio al cuadrado. Y ahí obtengo el área, que sería el valor de aquí abajo, que pongo para calcular la presión. La fuerza en este caso la conozco, es dato del problema, porque vale ¿cuánto? 200 newton, o sea que la fuerza uso los 200 newton, divido, otra vez me queda newton sobre metro cuadrado y el valor me da en pascales nuevamente, y la puedo convertir, como en el caso del problema anterior, a todas las unidades conocidas simplemente con regla de 3. Bueno, chicos, esto es todo para comenzar y acompañar este lanzamiento del concepto de presión. Ya después nos vamos a ir profundizando más. Bueno, creo que con lo que ustedes van a tener, el material explicativo en la guía que les va a llegar en las actividades, más estos videos explicativos, no van a tener inconveniente en manejar la expresión matemática y comenzar a resolver las situaciones problemáticas. Así que bueno, como siempre, a disposición de todos ustedes, a seguir cuidándonos todos hasta que podamos volver a las aulas, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Aprendemos en casa, vamos pensando, aprendemos a pensar y aprendemos un segmento muy importante de lo que es la asignatura. De esta forma damos comienzo a este lanzamiento de hidrostática en el segmento de presión, y bueno, estaban los canales abiertos para que ustedes consulten todas las dudas, todas las incumbencias. Si hay algo que no entienden, se comunican por WhatsApp para disipar esas dudas, o por Gmail o por Gmail, como ustedes lo prefieran. Les mando un abrazo enorme, a seguir cuidándose y a trabajar tranquilos en casa para comenzar esta segunda etapa. Muy buenas tardes, abrazo grande para todos.